18 al 28. La palabra la leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo a través de esta poderosa palabra. Gloria al Señor, que el Señor nos ha dado en esta tarde. Gloria al Señor, para ministrarla a toda esa audiencia. Gloria al Señor. Y es una palabra de mucha conciencia, y esté atento a lo que el Espíritu nos habla a través de esta escritura. Alabado sea el Señor. Escuche bien. El apóstol Juan, gloria al Señor, después, gloria al Señor, ya de que Cristo había ascendido al cielo, que el Señor le dio una encomienda a sus apóstoles, gloria al Señor, para que predicaran el santo evangelio, o sea, predicaran la verdad del evangelio. Le hemos dicho un sinnúmero de ocasiones, y se lo recuerdo nuevamente, que cuando Jesús estaba en su ministerio había muchas denominaciones religiosas como las hay hoy en día. Había muchas, todas las denominaciones alegaban servirle al Altísimo, como lo hay hoy en día. Gloria al Señor. Mas sin embargo, gloria al Señor, fueron hallados fuera de la ley, fuera de la palabra. Gloria al Señor. Y estaban, todas las denominaciones que habían en el tiempo de Jesús estaban perdidas. Gloria al Señor. Ninguno tenían, estaban sostenidos en la verdad. Gloria al Señor. Entonces, dice el apóstol, aquí dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Alabado sea el Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Todo el que ha conocido, ¿verdad?, el verdadero evangelio, lo que Jesús enseñó, se puede dar cuenta de que mucho de lo que en otro tiempo defendían tenían una postura firme en cuanto a lo que era la santificación, el proceso de salvación en el hombre, se predicaba en otro tiempo. Muchos de ellos pues hoy predican en contra, o nos predican en contra de los que defendemos los principios doctrinales y lo que es la que le llaman la senda antigua, el verdadero, el evangelio de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria al Señor. Y el apóstol dice que de entre ellos mismos habían salido muchos que se convirtieron en anticristo. Gloria al Señor. Por ejemplo, en un momento dado, el apóstol Pedro se convirtió en un anticristo, y vamos a ver por qué. Vamos a seguir leyendo esto. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso
sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Gloria al Señor. Fíjense que en un momento dado Pedro negó a Jesús. O sea que el mismo Pedro andando con Jesús se convirtió en un anticristo en un momento dado. Gloria al Señor, gloria a Dios porque se pudo arrepentir a tiempo. Gloria a Dios porque pudo alcanzar misericordia a tiempo. Gloria al Señor. No como Judas, que Judas no pudo alcanzar misericordia, pero Pedro pudo alcanzar misericordia. Gloria al Señor. Y si vemos por qué Pedro en un momento dado se convirtió en un anticristo, gloria al Señor, bueno, negó al maestro. Gloria al Señor. Y hay mucha gente que niega al maestro. ¿En qué momento Pedro negó al maestro? Bueno, cuando empezó a calentarse con los enemigos de Jesús. Gloria al Señor. O sea, él se fue. Los que habían arrestado el grupo de los que arrestaron a Jesús, los enemigos de Jesús, gloria al Señor, estaban ya celebrando porque habían apresado a Jesús, y él se fue al lado de ellos, al grupo, con ellos, andaba con ellos y terminó negando a Jesús. Gloria a Dios para siempre. Por eso es que el proverbista dice que no traspasemos el lindero antiguo, porque el defensor de ellos es el fuerte, el que juzgará su causa contra ti. Gloria al Señor. Hay muchas cosas en la palabra que la gente ignora, que son verdaderas. Y hay mucha gente que se están convirtiendo en este tiempo en anticristo por su conducta, gloria al Señor, por su proceder, por su mala enseñanza. Gloria al Señor, pastores enseñando contrario a lo que la Biblia establece. Gloria al Señor, la Biblia, el sacrificio de Cristo. Gloria al Señor, nosotros enseñamos y sabemos y estamos convencidos, gloria al Señor, que antes del sacrificio hubo una enseñanza que le llaman sana doctrina. Gloria al Señor, que el propósito de esa enseñanza, de esa sana doctrina, es perfeccionar a los santos, es perfeccionar a todo aquel que se acerca, a todo aquel que reconoce que le ha fallado a Jesús, todo aquel que reconoce que vivió en pecado, que vivió en delitos y en pecado. Gloria al Señor, y reconoce que necesitaba el perdón de Dios, y vinieron donde Jesús, gloria al Señor, y se arrepintieron. Alabado sea el nombre de Dios. Pues todo aquel que llega arrepentido necesita conocer la doctrina, la sana doctrina, que ese es el proceso que nos lleva a la santificación, gloria al Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria al Señor. Y todo el que niega, gloria al Señor, la doctrina de Cristo, pues está negando, ¿verdad?, el proceso de santificación. Por eso el mismo apóstol, en la segunda carta que él escribe, gloria al Señor, en el versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Gloria al Señor. Fíjense que tiene una cosa que ver con la otra. Gloria al Señor. El apóstol dice, gloria al Señor, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Gloria al Señor. ¿Y qué hemos oído desde el principio? Gloria al Señor. Bueno, hay quienes no lo han escuchado porque no le han enseñado la sana doctrina. Es decir, cuando usted va, si usted lee la palabra y dice, ¿cuál es ese principio? Gloria al Señor. ¿Cuál es ese principio que la Biblia habla? Gloria al Señor. El apóstol Juan está hablando aquí de que si permanece lo que hemos oído desde el principio, pues, ¿cuál es la tarea de aquel que no sabe cuál es ese principio? Escudriñar las Escrituras. Gloria al Señor, para ver cuál es ese principio. Gloria al Señor. Cuando Jesús fue confrontado con la ley del matrimonio, él fue al principio. Él dijo, bueno, al principio no fue así. Y fue cuando él estableció la ley del matrimonio, pues él habló del principio. Cuando vamos a hablar de la doctrina de Cristo, pues tenemos que ver cuál es la doctrina de Cristo, cuál es el principio, qué le enseñó, a qué él vino, alabado sea el nombre de Dios, qué fue lo que el mensaje que él le dejó claro a los escribas, a los fariseos de su época. Gloria a Dios. Bueno, la Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos una vez que en un momento dado que se guardaran de la levadura de los fariseos. Gloria a Dios. Ellos pensaban que él hablaba del pan. Gloria a Dios.
y Jesús le dijo que no era que si no se acordaban cuando él había multiplicado los panes. Él no hablaba del pan, hablaba de la doctrina de los fariseos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la doctrina de los fariseos, gloria al Señor, ellos hablaban unas cosas de la ley, pero ellos no guardaban la ley. Gloria al Señor. Y hay pastores, gloria al Señor, que predican varias cositas de la santidad, pero no viven la santidad. Gloria al Señor. Ni siquiera llevan al pueblo a vivirla. Alabado sea el nombre del Señor. No llevan al pueblo, no lo concientizan de lo necesario que es la santidad para poder entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor. Eso es el principio, la doctrina. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo van a temerle a Jehová si no saben cuál es la voluntad de Dios perfecta? Gloria al Señor. La voluntad de Dios perfecta es que el hombre sea santo. Gloria al Señor. Por eso dice que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí entonces empezamos a escudriñar esos principios doctrinales, alabado sea el nombre de Dios, que la Biblia establece para las almas que aceptan a Cristo como Salvador y tienen que entrar en el proceso de la enseñanza de la doctrina que Jesús dejó para santificar al hombre, tanto espíritu, alma como cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Para eso es la sana doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, seguimos en esta escritura, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Bueno, escuche esto. En los tiempos de Jeremías, cuando el pueblo se había corrompido, estamos hablando del pueblo de Dios, el pueblo cristiano. El pueblo de Dios estaba corrompido. Jeremías le dijo: paraos los caminos, preguntad por la senda antigua, ¿cuál es el buen camino? Y seguir y caminar por él. ¿Qué estaba llevándolo? Pues ustedes tienen que volver al principio. Cuando el pueblo de Israel caía en apostasía y venía la mortandad, cuando ellos se daban cuenta que estaban siendo saqueados y que el favor de Dios se había ido de ellos, tenían que volver a escudriñar la ley, a ver dónde habían fallado en la ley. Tenían que volver a la enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza de Dios? Se habían salido de la enseñanza, se habían hecho sabios en su propia opinión. Alabado sea el nombre del Señor. La mayoría de los pastores de esta época son sabios en su propia opinión, pero no se detienen a ver cuál es la opinión de Dios. ¿Qué fue lo que Dios dijo al principio? ¿A qué Cristo vino? ¿Para qué? La gente dice que Él vino a salvar, pero ¿de qué forma vino a salvar? Lo decían, pues Él vino a salvar trayendo una verdad para sacarlos del error. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre y la mujer que va a subir al cielo no puede parecerse en nada a un mundano, en nada, ni en vestimenta ni en actitudes. Gloria al Señor. En nada puede parecerse un mundano. ¿Por qué? Bueno, porque en ninguna cosa inmunda va a entrar al cielo. Eso dice la Biblia. Todo el que niega eso es un anticristo. Todo el que niega la palabra como estaba establecida por Jesús es un anticristo. Todo el que niega lo que Jesús dijo. Bueno, Jesús dijo que limpiaran primero lo de adentro del vaso para que lo de afuera también estuviera limpio. Y hoy dicen que lo de afuera no tiene nada que ver con salvación. Pues eso es un anticristo. Todo el que diga que lo de afuera no tiene nada que ver para entrar al cielo, pues es un anticristo, porque le está diciendo que lo que Jesús dijo no es cierto. Le está quitando peso a las palabras del maestro. Pero se oye, no se oye. No se me vayan del chat. Manténganse ahí, que estamos hablando de los tiempos que estamos viviendo. Que muchos se han convertido en anticristo. Bueno, los anticristos van a salir corriendo ya mismo. Gloria al Señor. Si ya no se fueron unos cuantos del chat. Gloria al Señor. Bendito el que vive para siempre. Entonces, dice, gloria al Señor, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, la promesa de vida eterna se tiene que estar sujeta a la verdad, a la doctrina que Jesús trajo. Escuche, en esta emisora hablamos claro, estamos predicando por Radio Retén lo que tiene a las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Y tal vez haya nuevos oyentes que digan, bueno, en otras emisoras cristianas no hemos oído un mensaje que nos hable con esa profundidad. Pues esto es emisora Sana Doctrina. Gloria al Señor. La sana doctrina es la enseñanza sana, pura, que concientiza al hombre a vivir una vida consagrada para Dios, tanto en su interior, sus sentimientos, su corazón tiene que ser santificado
igual que su caminar, su apariencia, todo tiene que ir de la mano, porque Cristo es santo en todo. Y Él dice que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Eso dice la Biblia en versus la opinión de los hombres carnales. Alabado sea el nombre del Señor. Hay personas que se han convertido en anticristo. Todo el que niega la doctrina de Cristo, todo el que contradice la santidad del Evangelio es un anticristo, aunque cargue Biblia. Escuche, le dije al principio, gloria al Señor, que el apóstol Pedro andaba con Jesús, caminó con Jesús. E inclusive el apóstol Pedro tuvo una experiencia gloriosa cuando caminó por encima del agua por dirección de Jesús. O sea, Jesús, hubo una tempestad donde Jesús se le aparece, gloria a Dios, creían que era un fantasma, y él le dijo que no temieran. Pedro le dice, si eres tú, dime que camine por encima del agua. Jesús le dice, ven, y él viene y dice, baja de la barca, y empieza a caminar. Gloria al Señor, dio varios pasos por encima del agua, gloria al Señor, pero cuando sintió los vientos que estaban bravos, dejó de mirar a Jesús y empezó a hundirse. Jesús lo salva, gloria al Señor, y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria al Señor. O sea que Pedro tuvo una experiencia como ninguno de nosotros hemos tenido. ¿Sabe lo que es Pedro a caminar con Jesús? Jesús le da la orden que salga de la barca y camine por encima del agua, y empezó a caminar por encima del agua. O sea, tuvo una experiencia gloriosa antes de negar a Jesús. Gloria al Señor. O sea que tenía en aquel momento, gloria al Señor, con aquella experiencia, con aquella evidencia tan grande Pedro tuvo tanta experiencia que cuando Jesús le dio a los discípulos quiénes decían los hombres que él era, unos opinaban que si era Elías o Jeremías o algún profeta, y él le dijo, pero ustedes quiénes dicen que yo soy, y Pedro fue el único que dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y tuvo una bienaventuranza donde Jesús le confirma, le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro tuvo una experiencia donde el Padre le revela que ese es Jesús, que ese es el Hijo de Dios. Pedro tuvo una experiencia donde el Hijo de Dios le dice, camina por encima del agua. Él camina por encima del agua y terminó convirtiéndose en un momento dado un anticristo. Pero ¿se oye o no se oye? O sea que cuando escuchamos esto y nos concientizamos, decimos, bueno, se supone que nosotros empecemos a meditar profundamente si verdaderamente estamos en la doctrina de Cristo, nos hemos convertido en unos anticristos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios para siempre. Porque el anticristo niega la doctrina, gloria al Señor, de nuestro amado Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Gloria al Señor. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Usted ve eso? Ve lo que Juan dice, mire, yo le estoy escribiendo esto por causa de los que nos engañan, de la gente que engaña. Personas que están hablando doctrina fuera de la doctrina de Cristo. O sea que lo que acontece en el Evangelio, que hay mucha, se podría decir, en alguna forma dicen competencia, pues son cosas que están pasando porque hay gente que se han convertido en anticristo, y siempre los que guardemos la verdad vamos a tener esa batalla entre tanto que Cristo venga. Como dice el proverbista en Proverbios 28, versículos 4 y 5, quiero compartir esta palabra una vez más con los que no escuchan. En Proverbios 28, versículos 4 y 5 dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Usted ve? Dice, los que dejan la ley alaban a los impíos. La ley es la palabra de Dios. Ya la gente no predica la palabra, ellos te leen un texto y no te hablan más nada del texto. Se van entonces a la fábula, se van a la psicología, se van a la manipulación, se van al deseo del hombre, predican conforme a la concupiscencia de los hombres. Alabado sea el nombre, buscan gloria de hombre. La mayoría de los predicadores, la gran mayoría de los predicadores de hoy en día, lo que están buscando es gloria de hombre. Están buscando que los hombres lo aplaudan. Están manifestando su propia misericordia y no la misericordia de Dios. Están manifestando su propio amor y no el amor de Dios. Y por eso Jesús dijo, mira, nadie puede tener mayor amor que este. ¿Y qué quiso decir Jesús? Tú no puedes tratar de tener mayor amor que Cristo.
Jesús dijo, nadie puede tener mayor amor que este, que uno dé la vida por sus hermanos. Y Cristo estaba queriendo decir, mire, no trate de tener más amor que yo, que es lo que Cristo quiso decirle. Eso no lo han entendido mucha gente. Cuando Cristo dijo, nadie puede tener mayor amor que este, o sea, ¿qué más amor? Que el amor de él. Que nadie podía tener más amor que Cristo. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué Cristo le hizo? Bueno, Cristo reprendió a Pedro cuando trató de impedir que él cumpliera con la palabra. Cuando Pedro trató de impedir que él cumpliera la palabra, Cristo lo reprendió. Cristo le advirtió a Pedro que él lo iba a negar, que se iba a convertir en un apóstata en un momento dado. Gloria al Señor. Se lo advirtió. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Se lo dijo. Cristo le advirtió a Pedro, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo le he orado al Padre para que no te falte la fe. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, por eso es que vemos una contienda que dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Bueno, los hombres malos son los que no les gusta que le hablen de juicio, quieren que le hablen más que de misericordia y amor. No, pero siempre están hablando de juicio y siempre están hablando de castigo. Es que la Biblia habla de 21 castigos que vienen sobre el mundo entero. Y Dios quiere librar a la humanidad del castigo que viene, la ira venidera. Quiere librarlo, pero ¿por qué no lo puede librar? Porque por un lado nosotros le advertimos sobre lo que viene y por otro lado viene un apóstata, un anticristo a contradecirnos. Alabado sea el nombre del Señor. Por un lado le queremos advertir a la gente que viene juicio, que se prepare. Que se metan con Cristo, que busquen la santidad, que busquen la pureza. Por un lado hacemos eso y por otro lado viene un anticristo, que son muchos. Por eso el apóstol dijo, ya es el último tiempo y si dice, y según vosotros oíste que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Entonces ahí es donde está la batalla que tenemos, muchos anticristos, que nosotros predicamos una palabra de rectitud, de pureza, y los anticristos nos contradicen. Alabado sea el nombre del Señor. Así que todo el que me contradice la verdad es un anticristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice os he escrito sobre, del versículo 26 de ese mismo capítulo 1 de Juan 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. O sea, la unción no es emoción. Hay gente, por eso es que hay gente que lo que están es manifestando emociones. Por eso es que, para la gloria y la honra del Señor, nosotros no nos mezclamos con todo el mundo, porque yo conocí lo que es la unción y sé también la diferencia entre la unción y la emoción. Usted ve, mire, los pastores, escúcheme, los pastores, usted quiere saber si su iglesia es una iglesia emocional. Pero usted ve, cuando empieza el devocional, usted ve mucho brinco y mucha habladera de lengua y muchas danzones o muchas danzonas. Pero cuando se acaba el culto, gloria al Señor, mire a ver cómo caminan luego del culto. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si están bajo la unción, gloria al Señor, están bajo una meditación profunda de lo que el Espíritu Santo le habló, y el cambio es permanente. Cuando la unción está, el cambio es permanente. Yo siento la presencia de papá. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando es emoción, gloria al Señor. Por eso el apóstol dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Alabado sea el nombre del Señor.
O sea, el que no sabe permanecer, los pastores de los que me están escuchando, que son pastores, usted está enseñando a la iglesia a permanecer en Cristo. Usted está enseñando a la iglesia a buscar la unción de Cristo. Usted le está enseñando a la iglesia lo que la aleja. Usted le está enseñando a la iglesia lo que es sana doctrina. Usted está enseñando a la iglesia lo que es santidad, espíritu, alma y cuerpo. Usted le está enseñando a la iglesia que sin santidad nadie verá al Señor. Le está enseñando que la santidad es en toda su manera de vivir. Le está enseñando que el que ama al mundo no puede tener amor de Dios. Gloria al Señor. Le está enseñando porque esa es lo que hemos aprendido desde el principio. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros continuamos con esta línea, aunque los que les gustan las codornices prefieran los que les gustan las codornices rechacen el maná. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el maná, que era un alimento que el Señor le daba en el desierto al pueblo, ¿el pueblo cuál fue la quejanza? Bueno, que ellos se cansaron de lo mismo. Alabado sea el Señor. Se cansaron de lo mismo, pero no fueron todos los que se cansaron de lo mismo, porque los que sabían valorizar lo que Dios le daba, nunca se quejaron. Porque allí ni Josué, ni Caleb, ni Moisés murmuró, comentó o deseó otra cosa que no fuera aquel maná. Porque ellos sabían que en aquel maná estaba la pureza del que lo enviaba. Alabado sea el Señor. Mas sin embargo, hubieron unos que como venían de Egipto, empezaron a desear lo que habían dejado. Estaban como la mujer de Lot, que empezaron a desear lo que habían dejado atrás. Gloria al Señor. Y así es como la iglesia se ha corrompido, porque han venido unos cuantos, gloria al Señor, que la Biblia le advirtió a los pastores en la carta de Judas, que iban a venir hombres impíos, que iban a convertir la gracia de Dios en libertinaje. Y como los pastores se dejaron llevar por la emoción, se dejaron llevar por el diezmo, empezaron a hacer compromisos y necesitaban el dinero del pueblo para que el pueblo no se le fuera, empezaron a predicar a favor del pueblo, a favor de los carnales, y empezaron: ustedes quieren codornices, pues tengan codornices. Ustedes quieren ajos y cebollas del mundo, pues tengan ajos y cebollas del mundo. Entonces se convirtieron en anticristo. ¿Usted sabe cuántos pastores que tienen congregaciones enormes y son anticristos? Alabado sea el nombre del Señor. Oye, no se vayan, pastores, no se vayan del chat. Gloria al Señor. Quédense ahí, pastores, no se me vayan del chat. Gloria al Señor, que la palabra es más para ustedes que para los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Porque el pueblo que se pierde, mire, las ovejas que se van a perder, la mayoría de las ovejas que se van a perder tienen un pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Y si tienen un pastor, ¿qué el pastor le dijo? ¿Con qué las alimentó? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Con qué las alimentó? Ahora, si son cabros, pues nunca fueron ovejas. Porque si tienen un pastor de sana doctrina que les da el alimento, gloria al Señor, de la sana doctrina, gloria al Señor, y se alimentan de él, pues entonces son ovejas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando la Biblia dice: y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, pues el Espíritu está revelando que va a haber muchos que se van a alejar de Cristo avergonzados, porque no permanecieron en lo que aprendieron desde el principio. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de esa doctrina del principio, pues se leen los que argumentan y dicen que estamos en otro tiempo. Pues si estamos en otro tiempo, por eso que están haciendo Biblias nuevas fuera de contexto, para que se cumpla lo que dice la Biblia, de que le quite o le añada la palabra, que caerán sus plagas sobre él. Alabado sea el nombre del Señor. Porque es para que se cumpla lo que Juan dijo, que han surgido muchos anticristos. Gloria al Señor. Por eso, volviendo otra vez a la carta, en la segunda carta, donde dice: cualquiera que se extravía. ¿Qué quiere decir? ¿Se extravía de qué? De la sana doctrina. ¿Se oye, pastores? Cualquiera que se extravía de la sana doctrina. La segunda carta del apóstol Juan,
en el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La doctrina de Cristo, no la del Papa, no la del gobernante, gloria al Señor, no la del pastor Carnú, gloria al Señor. Se oye, no está hablando de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo está muy clara, explicada en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Donde enseña a renunciar a los deseos mundanos. Gloria al Señor. Donde enseña a no amar las cosas del mundo. Donde les enseña que el que tiene amistad con el mundo es un enemigo de Dios. Aunque cargue Biblia. Aunque mire, hay muchos pastores que son amigos del mundo, son ecuménicos. Hay muchos pastores, escuchen bien, pastores que son hijos de Satanás. Pastores pentecostales, hijos del diablo. No estoy hablando general, estoy hablando de algunos pastores que son pentecostales, otros son evangélicos, ni hablar de los católicos, gloria al Señor, y así sucesivamente, que son hijos de Satanás. Y usted dirá, no, esa palabra es muy dura. Bueno, yo me dejo llevar por lo que Cristo hizo en su momento, donde enfrentó a los sacerdotes de su época y a los que más, y miren, los preferidos de Jesús, los que más se acercaban a su doctrina. Porque Jesús no, a los seduceos, miren, ni hablar, porque ellos no creían en la resurrección. Pues mire, Jesús no tenía nada que hablar con los seduceos, porque los seduceos no creían en la resurrección, y Jesús era la resurrección. Y los herodianos eran políticos, eran más políticos que otra cosa. Pero los fariseos creían en la resurrección y creían que habían espíritus inmundos. O sea que los que más se acercaban a la doctrina de Cristo eran los fariseos. Y aún tan cerca que estaban de la doctrina de Cristo, Jesús le dijo: ustedes son de su padre el diablo. ¿Se oye o no se oye? Gloria al Señor. ¿Se oye o no se oye? Alabado sea el nombre del Señor. O sea, a los que más se acercaban, a los que estaban ahí bien cerca de su doctrina. Le dijo: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el que, por más que te acerque a la doctrina, si tú no toleras la verdad, no digas que eres de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. El que no tolera la verdad, que la verdad no lo logra libertar, pues este de Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. La verdad, mire, la verdad atormenta a los demonios. Cuando usted escucha la palabra, se siente redarguido o atormentado. ¿Se oye o no se oye? Si se siente atormentado, está endemoniado. Alabado sea el nombre del Señor. Si se siente redarguido porque alguna área está defectuosa y necesita esta palabra, porque esta palabra liberta al que se contrista. La Biblia dice que ninguna reprensión al principio es motivo de gozo, sino de tristeza, pero que luego trae frutos apacibles a aquellos que se ejercitan en ella. O sea, ¿qué quiere decir? A los que la reciben, a los que reciben la reprensión de esta palabra, luego trae frutos apacibles. Alabado sea el nombre del Señor. Pero los anticristos no toleran esta palabra. Gloria al Señor. Los anticristos, bueno, había uno endemoniado en la sinagoga, y cuando Jesús enseñaba la sana doctrina, no pudo aguantar, no pudo soportar, y dijo: has venido a atormentarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Se sintió atormentado por la palabra, porque la palabra atormenta a los demonios. ¿Se oye? La palabra no atormenta al ser humano como tal, atormenta al demonio que a veces controla al ser humano. Cuando el ser humano se siente atormentado, cuando escucha un mensaje como esto, pues mire, hacer la pastillita. Alabado sea el nombre del Señor. Pídale al Espíritu Santo, haga como el endemoniado de Garadeno, porque mira, si había uno que tenía demonios encima, era el endemoniado de Garadeno, tenía una legión allí. Le dicen: pero ¿sabe qué pasó? Que aunque tenía una legión de demonios encima, pero el que estaba endemoniado deseaba ser libre. Y como deseaba ser libre, corrió a los pies de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Usted puede tener una atadura, pero si usted desea ser libre,
Si ustedes decían, Pedro se convirtió en un anticristo, pero cuando se dio cuenta, se acordó de la palabra, cuando escuchó al gallo, aquel gallo le acordó lo que Cristo le había dicho, se acordó de la palabra y corrió, y dice que lloró amargamente. Y aquel llanto amargo lo hizo libre otra vez. Alabado sea el nombre del Señor. Porque él lloró cuando se dio cuenta que se había convertido en un anticristo. Si usted se ha dado cuenta que se ha convertido en un anticristo, haga como Pedro, llore amargamente. A él se oye o no se oye. Si el mensaje redarguye. Gloria al Señor. Hay mucha emoción en el pueblo. La gente no se congrega para escuchar la palabra que los redarguya y los concientice. Ahora la gente lo que se reúne para que los emocione. Alabado sea el nombre del Señor. La gente va al culto porque quieren sentir la emoción. Alabado sea el Señor. Pero después que se salen del culto, mira, hay gente que va al culto, después que se acaba el devocional, que se acabó la emoción, está loco porque se acaba el mensaje, porque quieren irse a comer hamburgues. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se oye o no se oye? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Eso es una verdad. Gloria al Señor. Eso es una verdad. No retienen la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciba en casa, ni le digas bienvenido. Si las emisoras cristianas entendieran lo que quiere decir esto, no tendrían programadores apóstatas, no tendrían programadores contradiciendo lo que la verdad dice. Gloria a Dios. Pero como hay emisoras que todavía no han entendido que la Biblia dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciba. Alabado sea el nombre del Señor. Hello, ¿se oye o no se oye? No se me vayan del chat. Alabado sea el nombre del Señor. Porque esta palabra es como una escoba que barre, que barre, que barre. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Bendito Dios para siempre. Las emisoras que quieran permanecer, que quieran ser cristianas de verdad, bueno, tienen que estar pendientes de esto. Si viene algún programador que no trae esta doctrina, no lo reciba. Alabado sea el nombre del Señor. Hello, se oye, no se me vayan. Gloria al Señor. Bendito Dios para siempre. Dios es amor. Gloria al Señor. Dios es amor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La verdad tiene que manifestarse, porque yo sé que habrán que nos escuchan por este medio, que son de otras emisoras. Gloria al Señor. Y se darán cuenta, no es que en la emisora aquella predican otra cosa. Bueno, porque en otros sitios no se guardan de que los que van a predicar tengan esta doctrina. Lo que quieren es la cuota. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que quieren es lo que le cobran por el programa, más nada, pero no le importa qué va a predicar. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Pero los que tenemos esta doctrina la predicamos aunque nos voten. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no vamos a negociar la doctrina. Alabado sea la doctrina de Cristo, hay que predicarla, y por ella nos pueden votar, por ella nos pueden rechazar, nos pueden desacreditar. Todas esas cosas nos van a hacer por causa de la doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el verdadero predicador sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios glorificado para siempre. El buen soldado sufre penalidades. Si nos quieren penalizar, penalícenlo. Pero esta es la doctrina de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Que el que no persevera en ella, gloria al Señor, no tiene a Cristo. Puede tener a Cristo en el labio, pero en el corazón no lo tiene. Gloria al Señor. O lo tiene en el bumper del carro, una calcomanía que diga Cristo es mi rey, gloria al Señor, pero lo tiene en el bumper, pero en el corazón no lo tiene. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Se nos está acabando el tiempo, así que gloria al Señor. Recuerden, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciba en casa, ni le diga bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Saben cuántos lugares? Miren, los altares, los pastores tienen que cerrar sus altares. Nosotros tenemos un lugar humilde, pero le puedo decir cuántos predicadores se han parado en ese altar. Cuatro personas, nada más. Gloria al Señor. El pastor Eduardo Noel Baez
y el pastor Reyes de Cabo Rojo, gloria al Señor, y el hermano José, gloria al Señor, José Hernández, son los que se han parado en el altar. Se lo estoy contando y aquí hay parte de la iglesia que son los únicos que se han parado en el altar. Gloria al Señor. Porque tampoco dejamos que cualquiera se pare en el altar. Y si puede venir, que sea esa doctrina. Si en el camino se torció y me doy cuenta que se torció, sabe que lo voy a corregir desde el altar. Gloria al Señor, porque el altar que el Señor puso en mis manos lo tengo que defender yo. Cada pastor tiene que defender el altar que Dios le puso para predicarle la doctrina de Cristo. Gloria al Señor. Y si se te cuela un lobo, gloria al Señor, pues tienes que tener el callado ahí para rápido atajarlo. Alabado sea el Señor. Si vino uno y se le coló vino un dardo de fuego y entró en el predicador y el predicador dijo algo contrario a la doctrina de Cristo, un momento, eso no es así. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se oye o no se oye? Gloria al Señor. No se me vaya, que la Biblia dice que si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido. Gloria al Señor. Que hubieran permanecido nosotros. Alabado sea. Por eso hay que velar. Mire, los síntomas de un apóstata. Yo predicaba muy fuerte, yo estaba bajo ignorancia. Es decir, no, yo ahora he madurado. Esos son síntomas de un apóstata. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Cuando Dios te llamó y te dio el mensaje, por eso que cuando a los de Éfeso le dijeron, mira, tú has dejado tu primer amor. Gloria al Señor. Vuelve a tus primeras obras. ¿Cuáles obras? Bueno, las obras que el Espíritu Santo hizo en ti al principio, el celo que Dios puso en ti al principio, vuelve a ese celo. Le dice, porque ahora ese celo, como lo perdieron, ahora dicen, no, lo que pasa es que yo estaba equivocado, gloria al Señor, yo era muy duro, gloria al Señor. No, ahora la palabra que era dura, ahora dice que eran ellos, gloria al Señor. No, era yo que era muy duro, gloria al Señor. Que se te pegó un fo de apóstata, gloria al Señor, gloria al Señor, que ahora te saliste de la doctrina de Cristo, gloria al Señor, sea Dios glorificado para siempre. Sí, porque hay gente que se junta mucho con los apóstatas y se le pega el fo de los apóstatas. Alabado sea el nombre del Señor. Usted se mete cuando yo estaba en el mundo, escuche esto, ya estamos terminando, cuando yo estaba en el mundo, yo no fumaba, gloria al Señor, a mí nunca me gustó fumar. Pero me metía en la discoteca o en alguna barra y el otro día la ropa olía a nicotina. Y yo no fumaba, pero la gente pensaba, gloria al Señor, que la ropa mía, tú estabas fumando. No, la ropa mía olía así porque estaba metido en una discoteca donde había mucha gente fumando. Y hay gente que se junta mucho con los apóstatas, se le pega como el tumbao y el hablar de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. No se convierta en anticristo, Cristo viene pronto. Hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pues no eran de nosotros, pero salieron. Dice, porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Todavía Cristo está haciendo un llamado. Pero Señor, pastores evangelistas, si has negado a Cristo por la doctrina, hoy es la noche que el Señor te llama a reconciliación. Gloria al Señor. Está llamando a reconciliación tanto aquel que no le sirve a Cristo como el que le sirve a Cristo. Se ha dado cuenta como Pedro que lo negó. Gloria al Señor. Negó la doctrina. Todavía el brazo de Jehová está extendido. Este es el bálsamo. Todavía hay esperanza. Este es el bálsamo. Gloria al Señor. El Espíritu Santo está redarguyendo. Así que yo voy a hacer una oración de fe. Gloria al Señor. Para aquellos que han recibido esta palabra. Gloria al Señor. Y para